Muy buenas tardes, ¿cómo están? Esperamos que súper bien. Estamos acá en el cuarto capítulo, en el cuarto episodio de ADN Jechu. Este programa que hemos pensado y que construimos con la pretensión de conocer un poco más quiénes somos, porque no se puede amar lo que no se conoce. Y también decimos que pintarás tu aldea y pintarás al mundo, ¿no? Y nosotros, bueno, desde acá, desde nuestro territorio, desde la ciudad de Gualeguaychú, desde las ciudades de alrededor, desde la provincia de Entre Ríos, sabemos, estamos convencidos de que tenemos un montón de cosas para contar y que en estas historias nuestras están las historias también de nuestro país, la historia de la región, que en estas historias familiares, que en estas historias locales se entraña mucho de lo importante de lo que ha ocurrido en nuestros territorios. Arrancamos contando la fundación mítica e histórica de la ciudad de Gualeguaychú, luego hablamos de la Gualeguaychú afro con los esclavizados que fueron traídos en el contexto del proceso colonial, hablamos de la Gualeguaychú indígena con las distintas comunidades que habitaron no solamente en nuestros territorios, sino también alrededores y toda la riqueza cultural. Y por supuesto que no podemos hablar de quiénes somos si también no hablamos de todas aquellas comunidades, todas aquellas identidades que por distintos motivos desde hace muchos años eligieron habitar este territorio y lo forjaron también con su trabajo, con sus tradiciones, con sus culturas, con las historias que traían y las historias que construyeron acá, en esto que somos hoy. Lo cierto es que no podemos pensar nuestra identidad si no pensamos también en esa Gualeguaychú, en ese Entre Ríos que fue de brazos abiertos como nuestro país, ¿no? Sabemos que hubo un proceso político que se inicia ya a mediados del siglo XIX en donde, bueno, estos jóvenes territorios, esta joven patria quería abrirse al mundo para traer brazos para trabajar sobre todas las cosas, y en ese marco, bueno, Argentina se empezó a ubicar en distintos territorios de Europa occidental, de Europa del Este, de Asia, como un destino para aquellas personas, aquellas familias, aquellas comunidades que buscaban un futuro mejor, que buscaban más calidad de vida, que buscaban huir de la guerra, huir del hambre, huir de la persecución. Y bueno, y vinieron acá. Y vinieron y encontraron eso, un país que los recibía en gran parte con los brazos abiertos, pero no significa tampoco que acá las cosas fueron tan fáciles ni tan inmediatas, sino que tuvieron que trabajar mucho, romper seguramente muchos prejuicios, adaptarse a un nuevo clima, a una nueva realidad, a una nueva sociedad, integrarse. Y bueno, y así fue como ¿no? nuestro territorio, nuestra Gualeguaychú, nuestra Entre Ríos, nuestra Argentina se fue llenando de acentos, de idiomas, de colores de pelo, de tonos de piel, de gastronomía, de comidas, de músicas que hacen lo que somos hoy. Y es imposible hablar de esta parte de nuestra historia sin reconocer a una de las comunidades más nutridas en la provincia de Entre Ríos y que tiene una presencia muy importante en el departamento de Gualeguaychú, que es la migración de los y las alemanas del Volga, ¿no? Que es como una contradicción, porque en realidad son alemanes, pero el Volga es un río que está ubicado en territorios que hoy son de otro estado, que es el estado ruso. Sin embargo, existe esta cuestión de los y las alemanas del Volga y efectivamente decidieron habitar nuestro suelo, trabajar aquí, y son de las comunidades que más conservan cuestiones de su cultura, de sus tradiciones, su espiritualidad, su religiosidad. Su comida, sus fiestas, que son muy divertidas por suerte, sus cervecitas también, sus recetas de cervecitas, y bueno, y gente que también ha sido parte importante de la historia productiva de Entre Ríos, porque han habitado y habitan localidades pequeñas, muy asociadas a nuestro campo. Así que bueno, queríamos hablar en este programa, hoy dedicarle un episodio especial y entero a la historia de la colectividad alemana del Volga del departamento de Gualeguaychú, y para eso obviamente trajimos
a gente que sabe un montón, pero sobre todo vive el sentimiento de pertenecer a esta comunidad. Así que tenemos a Claudia Fuchs, que ha venido especialmente, agarraste el auto y te viniste de la aldea San Antonio, así que hoy vamos a estar hablando de una de estas aldeas alemanas del Volga que tenemos acá en el departamento de Gualeguaychú, que vino con Estela Dalibón, que es como su mano derecha, ¿no? No puede faltar, así que como iba a faltar a ADN Estela, la teníamos que traer necesariamente. Y también por la ciudad de Gualeguaychú, que tenemos nuestra Asociación de Alemanes del Volga, están Lucrecia Michel y Martín Macías, que se dedican también a la promoción de toda la cultura de esta colectividad acá desde la ciudad de Gualeguaychú, capital del departamento. Así que bueno, ¿cómo les va? Han traído de todo, me encantó, con despliegue arrancamos. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Muy bien, muy bien. Bueno, ¿preparados para hablar de todo? Preparados para hablar de todo, para transmitir un poco lo que es la cultura de los alemanes del Volga, el trabajo que se hace desde la asociación y bueno, pasar un lindo rato. Muchas gracias por la invitación. No, al contrario, nos encanta y así vamos a seguir en los episodios que nos quedan de ADN Gechú para hablar de las muchas identidades, porque la verdad somos una mezcla espectacular, ¿no? Sí, bueno, ¿cómo fue esto de... ¿Alguien me puede explicar qué es esto de ser alemán pero del Volga, que el río Volga está en otro lado? ¿Cómo es esto? Esta particularidad. La verdad que la cultura del alemán del Volga justamente tiene una característica diferente a cualquier otra corriente migratoria, porque era un grupo de alemanes que gracias a las promesas de Catalina la Grande se ubican. La Catalina la Grande, que era una zarina, ¿no? La mujer, la reina, digamos, del zar de Rusia, que era bastante, ¿no? Como dura, decían, de carácter. Sí, la verdad que sí, pero ella fue la que invitó a que puedan ir a estas tierras de Rusia, poder conservar su cultura, su idioma, su religión, no hacer el servicio militar. Ajá. Entonces, atraídos por esa promesa, es que un grupo decide instalarse ahí a orillas del río Volga. Fue todo un sacrificio porque ellos no querían aceptar tierras de manera individual, sino que acostumbrados a vivir en aldeas. Se estaban agrupados en aldeas, también por su dialecto y por su religión. Claro. Es que por eso también que cada comunidad viene con una religión en especial. Por ejemplo, Aldea San Antonio llegaron con la Iglesia Evangélica del Río de la Plata. Ajá. Por ahí vemos en Santa Anita que llegaron, eran todos católicos. Ajá. Que por ahí hay una, ¿viste? Pero era porque ellos se agrupaban en aldea. Pensá que ahí estuvieron casi 100 años. Estamos hablando de qué época que fue ese traslado. Y 1700 y algo. Es decir que toda una comunidad, varias comunidades se trasladan de lo que hoy son los territorios alemanes hacia Rusia con la promesa de tener tierras para vivir, para trabajar y también para poder conservar la cultura, la religión, estos dialectos, ¿no? El idioma, y que el Estado ruso en ese momento, ¿no? De los zares respetarían todas estas tradiciones y allí estuvieron 100 años. Sí, exactamente. Después que muere Catalina, todas esas promesas se rompieron, fueron atacados muchos por grupos salvajes y que también por ahí uno, si estudia la historia de los alemanes del Volga, llamaba la atención las casas con las puertas muy bajitas. ¿Por qué? Porque estos grupos que atacaban a las comunidades llegaban solamente a caballo, se llevaban niños y mujeres para ser explotadas. El caballo obviamente no pasa por una puerta baja, entonces ellos lo primero que hicieron atinar a bajar las puertas para que no sean tan atacados. Tuvieron que hacer el servicio militar, ya tuvieron que rusificarse, entonces cosas que ya no iban de acuerdo a las promesas que le habían hecho. Es por eso que también cuando acá en América se les ofrece la posibilidad de venir, y es como que echaron suerte y con la Biblia bajo el brazo, que creo que fue eso uno de los pilares fundamentales, la fe que tenían en Dios de que en algún momento iban a tener eso que ellos necesitaban, una patria. Claro. Y fue que en estos territorios la encuentran. También fue muy difícil porque ellos llegan con la promesa de ir a Estados Unidos. Ajá.
Claro, porque hay dos corrientes migratorias muy grandes. Una viene a Sudamérica, lo que hoy es Argentina y Brasil, y otra parte grande va a Estados Unidos, ¿no? Pero entonces la promesa era como todos pensaban que se iban a Norteamérica. Claro, iban a Estados Unidos, y otros que pensaron que iban a Brasil. Ajá. Cuando descienden en el puerto en Buenos Aires, los llevan al hotel de los inmigrantes, ahí, Argentina. Pobres no sabían ni dónde estaban. Así que fue todo muy difícil, el idioma para comunicarse con las personas. Claro. Después de ahí, obviamente, fue el departamento Diamante que empezó a darles tierras. También ellos con esa condición de que no sean parcelas de manera individual, sino que se pudieran ubicar en aldea. Cuando las tierras estaban casi agotadas, por eso vemos que en las costas del río Paraná, cerca del puerto Diamante, está aldea Spatzenkutter, Valle María, aldea brasilera justamente porque pensaban que viajaban en Brasil, y así hay un montón en la costa del Paraná, cerca de Diamante. Completar esas tierras, ¿a dónde vamos? Bueno, el señor Spangenberg, propietario de muchas tierras acá en el departamento de Gualeguaychú, ofrece para que vengan. Bueno, 3 vaquianos decidieron venir a conocer estos lugares, y después vienen con su familia, 17 familias en ese momento, y fundan Aldea San Antonio, Santa Celia y San Juan. Con la particularidad que cuando llegan a poder ubicarse acá, el arroyo que tenían que atravesar estaba crecido. Tuvieron que hacer campamento ahí. Entonces, después hicieron en la barranca del arroyo un hueco que calentaron con ramitas que había en el lugar. Ahí se amasó el primer pan. Es por eso que en Aldea San Antonio tenemos el monumento a la Oma, que justamente representa la barranca, y la Oma o la Mother o la Mama, como se solía llamar, era la que estaba cocinando el primer pan en las barrancas del arroyo. Bueno, y ahí hacemos la invitación también para toda la gente que no conoce la Aldea San Antonio, que la verdad que es una localidad muy cerquita de Gualeguaychú, preciosa, en donde se ve el arroyo, donde se ve la barranca del arroyo. Es como muy emotivo cuando uno ya sabe la historia, porque lo ve cuando lo entra. Ahí al pueblo. Y bueno, ¿no? Estamos hablando de la historia de un pueblo como muy sufrido y muy resiliente, ¿no? Porque cuando vemos son casi 200 años en donde no lograban esto, ¿no? Tener un territorio en donde echar raíz, en donde van con una promesa, con mucho esfuerzo. Esos territorios cerca del río Volga eran territorios hostiles, digamos, no eran como climas muy amables, sí, ni tierras tan productivas, entonces fue muy difícil vivir en esos territorios. Y luego empieza esta etapa, ¿no?, de persecución del Estado ruso, ¿no? Esto de la toma de prisioneros, esto de tener que abandonar dialecto, tener que abandonar o intentar, ¿no?, al menos frente a las autoridades, abandonarlo, toda esa persecución. Y bueno, llegan después a la Argentina, y ahí también, como vos decías, bueno, ¿no?, esto del agotamiento de la tierra, llegan acá, el río crecido, era como que no terminaba más, claro, la odisea. Sí, uno dice, pobre gente, llegaba a decir, bueno, ya estábamos casi ahí para instalarnos, y el arroyo estaba crecido. Pero bueno, en ese momento ellos lo que hicieron también fue, por eso se le decía aldea Vizcacheras, porque empezaron a hacer pozos en la tierra, daban vuelta a los carros para protegerse al menos los niños y los adultos, claro, mayores en las noches, hasta que cada uno fue de manera comunitaria, porque lo hacían siempre de manera comunitaria, levantando su ranchito. Ajá, qué hermoso. ¿Y acá sí, cómo fue que en Gualeguaychú, en la ciudad de Gualeguaychú, surge una asociación, más o menos en qué año, o quiénes la fundaron a la asociación? Bueno, acá en Gualeguaychú ya estamos por celebrar, ahora muy próximo en noviembre, los 50 años de que se fundó acá en Gualeguaychú. Y como dice Claudia, claro, se radicaron en las aldeas, en un principio en la aldea San Antonio, aldea San Juan, Santa Celia, pero después buscando un poco otros proyectos de vida, buscando educación, buscando trabajo. Mucha gente vino acá a Gualeguaychú, y Gualeguaychú hay muchos descendientes alemanes, y bueno, tenemos nuestra asociación,
nuestro lugar de donde concentramos todo lo que es nuestra cultura y concentramos material bibliográfico, tenemos un importante museo y bueno, y esa es la manera de que acá en Gualeguaychú también está muy presente. De pronto uno cuando es Alemanes del Volga representa mucho primero lo que es las aldeas, pero acá en Gualeguaychú tenemos una corriente importante y tenemos muchos inmigrantes de esa colectividad y bueno, y nosotros que con Martín que me acompaña, que somos parte de la institución de acá de Gualeguaychú, bueno, hacemos todo lo que esté a nuestro alcance como para seguir preservando y acompañar a las tareas de lo que son las aldeas, porque bueno, siempre tratamos de estar en sus fiestas, ellos también vienen para acá, así que bueno, es muy fuerte la corriente migratoria de los alemanes del Volga acá en Gualeguaychú. Sí, eso es impresionante cómo los alemanes del Volga se juntan y a veces cuando hay fiestas vienen de todos puntos del país en donde están dispersos y ¿no? a reunirse, porque hay algo como muy presente de que las familias alemanes del Volga tienen esto, ¿no? Como del esfuerzo, del sacrificio. Por ahí ustedes cómo lo vivieron en sus familias, ¿no? Porque seguramente tienen, no sé, un abuelo o abuela, bisabuelo, bisabuela, alguien que fueron de los que vinieron o hijos de los que vinieron. ¿Cómo se vive eso de chico? Y mirá, nosotros en la familia nuestra, bueno, justamente somos primos con Lucrecia. No, acá los alemanes del Volga, algún parentesco todos. Le vamos a encontrar si no existe, por supuesto. Levantamos una baldosa y somos parientes. Provenimos de una familia muy grande. También, o sea, siempre con muchos hijos, somos un familión, un batallón. Bueno, el tiempo hace que a veces algunos vayan partiendo, pero bueno, siempre es querer mantener esa unión, esa forma de vivir, esa alegría, que como decís vos, o como dice Claudia, que es un pueblo muy sufrido, pero siempre fue muy aguerrido, muy de querer progresar, de querer hacer, de querer como conservar la familia, de querer divertirse. Por eso por ahí nuestras fiestas siempre son multitudinarias y siempre queremos muchas bandas y queremos que se junte gente. Y ese es un poco el trabajo que también nosotros hacemos desde la asociación y bueno, en las aldeas que forman el departamento. Se caracteriza por esas cuestiones de fiesta, de diversión y también, bueno, como decía Lucrecia, el de conservar lo que es todo el patrimonio, la historia. Por eso nosotros tenemos el museo donde se trabaja en rescatar las cosas que muchas veces porque ocupan lugar, se tiran o se Claro, va hay perdiendo. algo de lo que, ¿no? Que por ahí no se percibe la importancia que tiene un documento, una foto, un pañuelo, un recorte de diario que por ahí tiene muchos años. Y sí, por ahí dentro de lo personal, lo hablábamos con otras memorias, ¿no? Cuando vinieron por los... ¿no? Que hay memorias que son familiares, entonces como que bueno, es un recuerdo de la abuela o un recuerdo que quedó de ahí de la familia, pero esto ocupa lugar y demás. Y en realidad quizás ahí hay una historia que también excede a la colectividad alemana del Volga, porque es un poco la historia de todos los que vivimos en este territorio, ¿no? Porque más allá de no ser de la comunidad, también es nuestra historia, la de los migrantes que vinieron. Es un material importantísimo que a veces no se le da mucho valor, pero bueno, por eso es la función que tenemos nosotros en la institución. Leandro, nuestro presidente, es el que se encarga también de andar por la zona y rescatando y pidiendo. Entonces, que también bueno, en nuestro salón de calle Corrientes y Ituzaingó tenemos un lugar para ir a visitar, para qué estudio. importante eso. O sea, si alguna escuela, alguna institución, alguien quiere, no sé, ir a estudiar, investigar o a mirar, puede hacerlo. Puede hacerlo porque hay un montón de material. Este último tiempo se ha conseguido. Así que nosotros estamos abiertos a que lo visiten. También en la institución se dan clases de alemán. Mirá vos. También como actividad. Hace poco se armó un grupo de baile también, al cual invitamos a la gente que quiera participar. Y también hay un grupo geoparlante de gente que ya sabe el idioma o que por ahí lo trae de hace mucho tiempo y se juntan a charlar, a hablar, a hacer todas conversaciones en alemán como para mantener la cultura y el dialecto alemán. Claro, bueno, a mí me ha pasado yendo a la aldea, San Antonio, de poner la radio y a veces enganchan estas radios medio rurales y ahí hay como un dialecto, no sé cómo se llama, pero que es medio criollo, medio alemán y es como una palabra mezclada con la otra y me parece que le agarro más o menos el vuelo, pero no, como persiste un poco en los mayores, sobre todo esto del alemán en el idioma. Claro, ¿sabés lo que pasa? Que el idioma, vos pensás que ellos tuvieron 100 años
mezclándose con los rusos y tratando de mantener su dialecto, que a su vez Alemania tenía cada pueblito un dialecto diferente. Los nuestros manejaban el alemán estándar. Entonces, estando ahí en Rusia, muchas veces para comunicarse, optaron algunas palabras rusas. Cuando vinieron acá, imagínate, encontraron un ñandú achu. Claro. ¿Cómo le ponían? Que tenemos que darle un nombre, Claro, ¿no? claro. Entonces en alemán le pusieron Springvogel, Ajá. a ver que corre. Ah, mirá. Ahí está. Claro, entonces ellos muchas cosas le fueron dando su propio nombre, que Claro. hoy lo consultás con un diccionario alemán, Me parece. no existe. Claro, claro. Porque ellos fueron adaptándose a las nuevas cosas que iban surgiendo. Por ejemplo, a los autos le decían Aude. Yo decía Aude, y no es Aude en alemán. Que ahí Lucre me puede decir, puede decirnos cómo se dice auto en alemán realmente. ¿Auto en alemán? Sí. Ah, no. Bueno, no importa. Pero así Claro, pasaron. es como un lunfardo de, ¿no? Porque también esto pasó en Buenos Aires con que llegaban los italianos, los gallegos, se mezclaban, que yo, y todos más o menos tratando de entenderse, crearon como palabras nuevas, que es el lunfardo porteño, del tango, sobre todo y demás, y era como un idioma ahí que surgió con la necesidad de comunicarse. Sí, sí, Claro. y aparte con la aparición de elementos nuevos que 237 años atrás no existían. Claro, claro. Entonces le fueron poniendo el nombre. Yo recuerdo siempre a mi abuela decir la frase "Volver nos on Rheinfahrer". Y vos decías, Urdina, Rhein iban. ¿Por qué le decían? Pero tenían que darle su tonito alemán porque no lo querían perder. Claro. Y esa es una de las cosas que si no se trabaja fuertemente en el dialecto, en el idioma, se va a pierde. perder. Claro, claro. Por más que se haya hecho la ley, que es patrimonio cultural inmaterial, el dialecto del alemán del Volga, ya las generaciones de 80 y pico se nos van Claro. y nosotros lo perdemos. Pero también hay toda una historia triste detrás de eso, Achu, porque no sé si a Martín le pasó, pero yo lo puedo contar, que a mí sí me pasó. Mi prima hablaba todo en alemán y yo ya manejaba un poco y un poco, entonces a ella la hacen que pierda un año de clase para que pueda ir conmigo a la escuela para que pueda entender mejor. Pero a nosotros se nos escapaba una palabra en alemán y íbamos a parar al rincón. Claro. Entonces yo creo que uno ahí empezó, una criatura de 7 años, ¿qué puede haber pensado? ¿Que decía malas palabras o qué? Claro. Entonces fue como que lo reprimimos tanto que no lo podemos hablar. Yo entiendo todo lo que dicen, pero cuando les quiero responder tengo que pensar, armar una frase y después poder responderla. Y es una picardía, Sí, total. porque nosotros ya la generación nuestra, y para atrás ni hablar, porque van a perder este idioma porque tampoco no hay material escrito. Porque el otro día me decía una persona, sí, claro, pero el guaraní también estaba como perdido. Sí, pero el guaraní tenía escritos. Claro. Entonces vos en algún momento podés retomarlo, pero el dialecto nuestro no, que a su vez cada aldea tenía su dialecto diferente. Bueno, esto es un poco lo que tratamos de hacer, ¿no? También de ver como la complejidad que hay detrás de estos procesos, que son tan íntimos porque guardan relación con esto, con nuestra abuela, con nuestra familia, con nuestros vecinos. Lo hablábamos también de cuánto se ha perdido por no poder conservar, ¿no? Y nosotros, obviamente, que somos ultra defensores del sistema educativo, que también era un sistema educativo que trataba de resolver, bueno, bases de idioma para que todo el mundo se pueda comunicar, historia argentina para que todo el mundo sepa la historia del lugar donde se habita, pero también en eso, ¿no? Se perdieron muchos dialectos originarios, dialectos de las comunidades que también trataban de resistir porque, bueno, se había dejado un territorio que también se quería, ¿no? Más allá de que se lo abandonaba por el hambre o por la guerra o por la persecución, pero no simplemente porque uno se quería ir del lugar donde estaba, ¿no? Entonces, bueno, era como esta tensión entre asimilarse al lugar que te recibía, pero también, bueno, conservar la identidad de uno. Y vamos a tener una pequeña pausa, pero yo antes le quería preguntar, porque hay muchas historias de las abuelas alemanas, sobre todo de las abuelas alemanas, Sí. se ve que eran bravas y que eran espectaculares también. Y era la que manejaba la Ah, sí, fruta en la casa. es verdad, sí. entonces, lo que dicen. Sí, Ah, sí, sí. sí, porque era la que dominaba, por eso la que ponía el horno ahí mandaba
mandaba toda la batuta era la abuela. Después no sé qué pasó, que cambiaron las cosas tanto. Pero sí, era así, hablan mucho, hay muchas historias y muy triste. Por ejemplo, cuando pasaron las langostas, que vos decís, pobres, tenían las cosechas ahí a full, las langostas le comieron todo. Entonces, para que los bebés no mueran de hambre, la abuela diluyó harina con un poquito de agua y leche, lo puso en una telita para darle a los bebés para que puedan mamar eso y no mueran de hambre. O sea que hay, dentro de los alemanes del Volga, hay historias muy tristes. Pero también está la otra realidad, no solo era tristeza, porque los casamientos, por ejemplo, duraban desde el viernes hasta el domingo. Y nosotros eso todo tratamos, lo mismo la colectividad acá, de preservarlo lo más original posible. Claro. Porque hoy en día nada que ver a lo que era un casamiento de antes. Claro. Así que es una lucha constante de preservar esa cultura. Esa memoria. Y Lucre, Martín, ¿así tienen algún recuerdo de alguna abuela, alguna mayor de la colectividad, así, no sé, porque también esto de la gastronomía, de las recetas, ¿no? De también esa dedicación que era una pulsión de vida, porque la abuela cocinando para estos familiones, como contaba Martín, enormes, sí, era también como esto de mantener la vida, ¿no? Dentro de las familias. Sí, yo viví mucho con mis abuelos, de parte de los abuelos de mi papá. Prácticamente hasta casi los 15 años viví con mis abuelos y hablaba perfecto el alemán. Hablaba perfecto el alemán porque nosotros con los abuelos nos comunicábamos en alemán. Bueno, después las circunstancias del trabajo, de las relaciones así, lamentablemente lo perdí un montón, lo perdí, que prácticamente como recién me preguntaba Claudia, no, la verdad que no lo sé el alemán, lo lamento un montón. Y claro, los recuerdos con los abuelos era esa organización que había en una casa con la parte de mis abuelos, de parte de mi papá eran 7 hermanos y la parte de mis abuelos de mi mamá eran 13 hermanos. Entonces, pero había una organización en esa casa porque bueno, era el día donde se amasaba el pan. Era religiosamente el día viernes se amasaba el pan. 4 de la mañana, porque me acuerdo de chica, que 4 de la mañana se levantaba para hacer el pan. Después las carneadas, que eran 2 o 3 días, y donde era la abuela la que decía, bueno, esto así, o sea, estaba esa organización y que era realmente de ella, y el respeto que nosotros teníamos, porque nuestros abuelos era de usted, o sea, era así la cultura de los alemanes del Volga. Y de la abuela de hacer todas las compras. Yo recuerdo, mi mamá nos cuenta de que una vez había un casamiento en la familia y vino mi abuela a comprar las telas, acá a Gualeguaychú, a comprar las telas, y compró para todas las nueras, y por eso todas iguales. O sea, sí. Pero bueno, era así, y no había derecho a que... Y qué inteligencia, ¿no? También, porque por ahí era gente que en el ámbito de la educación formal tenían los primeros años de educación primaria, pero sí, sin embargo manejaban los negocios del campo, manejaban esto de las economías domésticas, porque uno no llega a fin de mes y somos 2, 3 nomás, y en esas, ¿no? Esas familias enormes, y bueno, esto de distribuir, de organizar, de priorizar siempre los que más cuidado necesitaban, ¿no? Sí. De esto de, bueno, si el bebé es el que hay que proteger, bueno, se custodiaban los más chiquitos para que tuvieran su alimentación, ¿no? Como también esa sabiduría práctica que tenían. Sí, porque era en esas familias tan grandes, era como que los hermanos mayores eran los que ya ayudaban y compartían las tareas y ayudaban a los hermanos más chicos. Era así, y como vos decís, en cuanto a la cultura, mi padre siempre decía, bueno, que él había hecho hasta 4º grado. Y mi padre multiplicaba y dividía, pero en memoria sí, que nosotros si no agarrábamos la calculadora no lo podíamos hacer. Así que fueron gente con mucha historia detrás y con muchísimo sacrificio, que eso, como decía Claudia, fue una historia triste, fue una historia dura. Pero bueno, cómo pudieron sostener a esas grandes familias, la verdad que no sé si estamos nosotros preparados para llevar adelante así. Y que se elaboraba todo en la casa, se aprovechaba
se comían las frutas de la estación, se conservaba todo. Nosotros me acuerdo de chica de tener que exprimir la naranja, porque bueno, era época de naranja y había que tratar, había que tomar jugo de naranja, y claro. había que guardar, conservar, o sea, claro. conservar. Que hoy lo veo a diario, que hoy como damos acceso a tantas cosas, hoy todo se tira, nada se guarda. O sea, tenían esa cultura, pero por eso justamente, bueno, como decís, qué organización que tenían, porque bueno, si no lo hacían con esas semejantes familias era imposible. Claro, yo, o sea, imagínate que en la familia nuestra, al ser 13 hermanos, o sea, tengo 12 tíos, hay de todas las edades. Ella es de la camada más grande, yo soy de la camada más chica. Pero también, bueno, recuerdo todo lo que era siempre las juntadas, las fiestas, festejar el cumpleaños del abuelo, que justo cumplía el 25 de diciembre, sí. Y entonces se organizaba todo en función de eso y se hacían, no sé, reuniones incalculable la cantidad de gente. Sí. Así que tengo mayormente esos recuerdos, pero lo que dice Lucre de esto de la cuestión organizativa de la familia era que o sea, estaba el abuelo y la abuela, pero después los hijos más grandes, que eran parte de esa fuerza de trabajo, contenían a las nueras, entonces, y contenían a los nietos, entonces había que hacer todo un trabajo de logística, de preparación, de organización y de cómo llevar adelante esa familia, ese orden que era sumamente, o sea, inteligente, o había que hacerlo de la forma más óptima para poder sacar todos los recursos que tuviera en función de mantener esa familia. Sí, es impresionante y cuánto nos enseñan también para los tiempos que corren, ¿no? De esto del valor de la reunión, del valor de lo colectivo, de lo comunitario, ¿no? De esto de, bueno, si se pedían tierras, eran tierras para todas las familias, no para uno. Y de la organización y del cuidado. Así que, bueno, cuánto también de eso tendríamos como que retomar, ¿no? Para bueno, también construir quizás comunidades o sociedades más amables hoy, que estamos a veces tan como sin rumbo pareciera, ¿no? Vamos a tomarnos una tandita solamente de 1 minuto y vamos a seguir conversando porque nos han traído unas reliquias hermosas al estudio que queremos conversar de eso y también un poco, bueno, si vos que estás del otro lado, capaz que sos como yo, más criollo que no sé, que el mate amargo, pero te gusta ahí la historia, allá el control está como enloquecido porque no hay creples, claro, están haciendo paro, de hecho nos pidieron la tanda en un signo de protesta, porque bueno, la gastronomía, la verdad, alemana del Volga es muy rica. Yo aprendí a hacer krapirok, quiero que les digan así, porque yo me esfuerzo. Gen alemán no tengo ninguno, a la vista está, pero no me importa. Pero bueno, vos quédate del otro lado que vamos a seguir hablando mucho más sobre esta parte de nuestra identidad que nos enorgullece también y que forma parte de lo que somos. Quédate ahí. Internet, veloz, estable. Ecotel, la fibra óptica local. $50 megas, 100 megas, 200 megas. Ecotel, contrata hoy. Ecotel, la fibra óptica local. Contrata hoy tu servicio de internet por fibra óptica comunicándote al 3446-2011-84. En Matcom somos líderes en soluciones de infraestructura para redes de datos. Contamos con un amplio portfolio de productos y servicios respaldados por la más alta tecnología e innovación. Somos distribuidores mayoristas de las mejores marcas del mercado, garantizando productos de máxima calidad y confiabilidad. Brindamos asesoramiento, desarrollo e instalación con soluciones personalizadas que impulsan el éxito y la transformación digital de nuestros clientes. Contáctate con nuestro equipo de expertos y lleva tu proyecto al siguiente nivel. Matcom te conecta al futuro. Limpia la moto, lubrica las bisagras, elimina óxido, ahuyenta roedores, afloja tuercas y tornillos, abrillanta ruedas, protege plásticos. Nuevo lubricante multiuso Walker W400, 10 veces mejor. Hace 3 años asumimos el desafío de transformar esta cooperativa y entendimos que el futuro no era esperar, sino animarse a construirlo. Fortalecimos el sistema eléctrico,
recuperamos una institución sólida y dimos pasos históricos hacia una cooperativa moderna y multiservicios. Impulsamos conectividad, construimos un data center de última generación, creamos GCHU TV y llevamos nuestros contenidos digitales a 21 provincias a través de la plataforma Sensa. También avanzamos en nuevos servicios sociales, con salas velatorias próximas a ponerse en funcionamiento, pensando siempre en acompañar a nuestra comunidad. Nada de esto hubiese sido posible sin nuestros trabajadores y sin cada vecino que acompañó esta transformación. Hoy, a 80 años de su nacimiento, la cooperativa vuelve a mirar el futuro con orgullo, con fuerza y con una visión clara, porque el futuro ya empezó. Bueno, estábamos acá, meta conversación en este episodio 4 de ADN GCHU, en donde estamos hablando de una parte importantísima de nuestra identidad, de estas comunidades, colectividades alemanas del Volga que nos poblaron y nos llenaron de su riqueza cultural y de su historia, una historia de mucha resiliencia, de mucho sufrimiento, pero también de mucha alegría y de mucho compartir en familia, en comunidad. Estábamos hablando algo que yo creo que caracteriza a la mayoría de los mayores y las mayores migrantes, que era este miedo a la ausencia de alimento, ¿no? El miedo al hambre. Entonces vemos en muchas abuelas tanas, vascas, gallegas, alemanas, esto de que había que guardar, había que conservar, no se podía tirar ni una hojita de repollo, porque no, y que todo se hacía con lo que había alrededor, ¿no? Nada, hablábamos fuera del aire, pero parece una anécdota muy linda con Claudia. Bueno, ¿cómo era esto de, claro, los productos también de higiene o de personal, o cómo se arreglaban, ¿no? Cómo se arreglaban para los bailes, para los casamientos, para ir a las celebraciones de las iglesias, ¿no? Bueno, ¿cómo eran estas preparaciones? Claro, bueno, primero que el jabón se hacía también casero, sí. Era grasa, se le ponía soda cáustica y se revolvía ese jabón, si querés lavar algo, pero te queda impecable. Ahora el aroma no es tan agradable. Claro. Y para lucir un poquito más elegante, derretían la grasa de la gallina, y los que eran un poquito de mejor nivel económico le ponían unas gotitas de perfume, y ese era el gel que usaban para ir a misa. Claro. Martín, ¿vos te ponés el gel de gallina o no? No, ya no, yo no agarré esa parte. Estás abandonando las tradiciones, Martín. Vamos a tener y el jabón casero, Martín. No. ¿Querés lavar zapatillas blancas? Usá jabón casero, es lo mejor. No va a fallar. Bueno, y esto de la gastronomía alemana, el Volga, es como muy importante, ¿no? Porque, bueno, también es como que juntarse a comer era la excusa. ¿Qué de eso, no sé, les quedó, o qué era cuando eran más chicos, capaz que esperaban que la abuela o que una tía cocinara? ¿Qué era lo que más les gustaba? ¿O ya estaban cansados de la comida alemana? No, las reuniones donde, y como decíamos hoy, que todo se elaboraba, todo se hacía casero, eso es un recuerdo que lo tenemos muy presente. Y por supuesto el día de nosotros hasta ahora con mi mamá, bueno, el día de los strudel, que se hacía el strudel con estofado. Había strudel con estofado. Rico. O las famosas pro, de que se prendía el horno de barro temprano y bueno, ya estaba con condimento y esperábamos ese día en las reuniones grandes de familia donde se hacía lo pro. Así que eso lo tenemos muy presente, y por suerte todavía en mi casa, ya somos menos, pero todavía se hace. A mi madre acá, no, mamá, te vas a hacer unos strudel,
Así, bueno, eso está presente y Claudia decía hoy que ellos en la aldea están haciendo cursos para poder que esas recetas se conserven, que no se pierdan nuestras recetas. Y en nuestro caso, acá en Gualeguaychú, justamente como estamos trabajando para la celebración de los 50 años de la fundación de nuestra asociación, se ha formado un grupo de WhatsApp, donde estamos invitando que se sumen, todos estamos haciendo un trabajito de sumar gente de la asociación, de la colectividad alemana, y bueno, se están compartiendo recetas, entonces Ay, bueno, se ha puesto muy dinámico el grupo, como para que chicas más jóvenes y todo, bueno, que lo puedan aprender, porque no son complejas. No son complejas porque se hacían las cosas con lo que se tenía, con lo que había en la huerta. Así, bueno, por suerte claro, y no son caras tampoco, porque son todos alimentos bastante económicos, porque bueno, había que cocinar mucho para mucha gente, porque además hay que decir que el alemán del Volga es de buen comer. Sí, no lo vas a conformar con una cosita chiquita nomás. Vos mirá la foto de nuestras abuelas, tenían 40 años y 90 y 100 kilos, claro, pero era todo... Pero muy longevas. Harina, y sí, mi abuela murió con 96 años, y te digo, la alimentación de ella, vos te quedabas asombrada, como comía prode, tocino frito y harinas, pero era todo así. La alimentación de ellos fue a base de masa de fideo y masa de pan. Los sábados, como decía ella, que se hacía la batea enorme para amasar el pan para toda la semana, en una de las esquinas se guardaba primero un poco de esa harina para tener como levadura para la próxima amasada. Yo no me voy a olvidar jamás los deditos de mi abuela marcados en ese bollito que era un estimativo a 50 gramos de levadura, prensado con a flechillo de trigo o harina de maíz. Eso se secaba y se conservaba para amasar en la próxima semana. Y ese día era donde se hacían los famosos Tinekuche, masa de pan, tine finito, jugue pan fino, y después las variantes de lo que se le ponía arriba era lo que había, claro. Había fruta. Por eso que tampoco te coincide con, por ejemplo, el Tinekuche, en Alemania no lo conocen. Claro. Porque esto fue algo que tuvieron que ellos, para darle algo dulce, aunque sea algo para alimentar a su familia, y dijimos, bueno, ¿qué hacemos? Quemamos un poquito de azúcar, le agregamos agua. Ay, qué rico. Empezamos con un poquito de harina, lo ponemos sobre esta masa de pan, manteca, azúcar, harina, los ribble y al horno. Si había durazno, se ponía durazno. Si había uva, se ponía uva. El otro que se hace, el Romkuche, es con crema, azúcar, harina, sobre la masa de pan. Y la masa de fideo es cuando hacían los mateklis, los kartoffelkleis, que eran esos pañuelitos rellenos con puré de papa, pedacitos de tocino frito y cebollita, hervidos, después se le ponía crema, después se le ponía pan tostado, el pan que quedaba... Claro, nada de dieta keto, señores. no, Esto, no, no existían esas cosas y estaban todos chochos. Bueno, ustedes están a punto de cumplir 50 años. Quiero que me cuenten qué es lo que tienen pensado hacer, porque vamos a todos querer ir a la fiesta, más vale. Sí. Me puedo hacer unos claritos, no hay problema. No, y que me cuenten un poco lo que han traído también. Así que... Bueno, con respecto a la celebración de nuestros 50 años, bueno, eso va a ser el 7 de noviembre. Agendadísimo. Sí, los esperamos a todos. El 7 de noviembre en la Sociedad Rural de Gualeguaychú, como antiguamente se hacían las celebraciones de la asociación, así que bueno, vamos a volver a ese predio. Bueno, la idea es hacer una cena y luego puestos de comida donde la gente, de pronto, el que no quiera comprar una tarjeta de la cena, puede ir a comer algo. Claro, compra una entrada y bueno, puede ir a los puestos de comida, donde vamos a llevar puestos de comida tradicional. Ah, muy bien. Mucha cerveza. Cerveza, ya tenemos un par de cervezas artesanales de acá de Gualeguaychú que van a estar. Así que a designar conductor para la fiesta, sí, claro. sí. Y bueno, y la idea es de que ya hay 2 bandas alemanas confirmadas.
Aparte, la verdad es que cualquiera puede bailar polka. Eso también es muy divertido. Mucho porque salto, vos mucho salto. Claro, vos te abrazás con alguien y meta ahí nomás. Claro, Saltito. claro, La chiqui, música te lleva, te lleva. Sí, queremos invitar que participen grupos de baile de las distintas asociaciones. Acá en Gualeguaychú, como dijo Martín hoy, tenemos un grupo de baile que se conformó hace 4 años, más o menos 4 o 5 años. Se llama Immer Jung, siempre jóvenes. Donde participan gente de distintas edades, abierto a todo público, no necesariamente tienen que ser de la colectividad de Alemanes del Volga. Soy parte de ese grupo. Bueno, así que fue un nombre muy particular, Immer Jung, porque justamente queremos que compartan distintas edades la música alemana. Así que bueno, la idea es invitar a distintos grupos y para poder, como decís, bailar y bueno, y fundamentalmente vamos también a tener un acto académico al principio de la mañana, donde vamos a colocar placas recordatorias. Se están haciendo publicaciones en nuestro Face y en nuestro Instagram de toda la gente que tuvo su trayectoria desde el primer presidente hasta el último presidente. Se están haciendo esas publicaciones, así que bueno, va a ser un día para recordar, para seguir pensando en que de que esto siga vigente, de que esta cultura siga viva. Así que bueno, esos son los preparativos que hay. Así que bueno, los esperamos a todos. Tenemos un montón de cosas todavía por organizar. Vamos a tener que ir. ¿Y qué vamos a hacer? Claro, bailarnos unas polcas. Y acá, Lucre, Martín, ¿qué nos han traído estos pañuelos bordados tan hermosos y tan antiguos se ven también? Sí, muy antiguo. Nosotros en nuestra asociación tenemos el museo Jacob Riffel, que bueno, tenemos un material valiosísimo, y cuando vos nos convocaste, decíamos que trajéramos algo, bueno, como para traer había un montón, porque es muy rico lo que tenemos ahí. Y bueno, yo traje acá, esto está bordado a mano, esto está hecho por mujeres de la colectividad Alemanas del Volga, hecho a mano, y era algo muy que estaba incorporado en las mujeres, de que se confeccionaba la ropa y se bordaba. A la noche, con velitas o con farolitos a querosén, las mujeres bordaban. Y eso era una tradición que se transmitía desde la abuela, la mamá y las hijas. Estos se transformaban en muchas oportunidades, se transformaban en cuadros, se bordaban las sábanas, se hacía el ajuar. Las mamás con sus hijas que estaban próximas a casarse preparaban su ajuar, se bordaban. Mi madre tiene unas sábanas bordadas que no saben lo que es. Se hacía todo eso a mano, como todas las confecciones, y esto, bueno, era parte de las casas de los alemanes del Volga. Cuadros, se bordaban estas frases y se transformaban en cuadros o se ponían en distintas partes de la casa. Muchos eran versículos bíblicos, pero otros, bueno, son frases que por ahí, bueno, las sentían y las transmitían a través de sus bordadas. Así que cuánto tiempo, ¿no? Cuántas horas de trabajo hay detrás de esos pañuelos. Y vos, Clau, también nos ha traído algo. Así que bueno, te damos 7 de noviembre del 2026 tenemos la fiesta por los 50 años de la Asociación de Alemanes del Volga de Gualeguaychú en la sociedad rural, donde vamos a estar participando, obviamente, acompañando, y como decimos, no, más allá de ser o no parte de la colectividad, creo que es algo lindo para que todos los gualeguaychuenses nos encontremos también con ese pedazo de nuestra historia, que forma parte de nuestros vecinos, de nuestros parientes, de nuestros amigos. Y vos, Clau, también, ¿no? Desde allá, desde la aldea, nos trajiste 2 reliquias, podríamos decir. A ver ahí, despacito así. Ahí, y la cámara ahora lo va a tomar. ¿Qué nos trajiste? Esto más que nada es una reliquia familiar muy, muy importante. Su valor económico es nada, pero además para mí lo lindo, Achu, es que mi hijo menor, cuando la vio, me dice: mami, esa me la das a mí. Cosa que yo siempre tenía el miedo de que el día que yo no esté más, mi nadie hijo la juntaran todo y pero pidan no. el contenedor del municipio para llevarse, porque yo preservo muchísimas cosas. Por ejemplo, este es un cancionero, canciones cristianas
editado exclusivamente para la comunidad de los alemanes del Volga. Pertenecía a mi bisabuela, ella era Fuchs, también igual que mi bisabuelo, nacida en 1886. Así que esto, y escrito por... ¿Ella ya por nacida acá en Argentina? No, Allá. ella nacionalidad rusa, sí, Ajá. sí, porque en la aldea fue fundada en 1889. Ok. Y ellos llegaron Claro. después de la primer corriente que vino a la aldea. Así que esto es valiosísimo para la familia, porque está escrito puño y letra de mi bisabuelo, así que tiene un valor muy especial. Y lo otro que traje es la cédula de identidad de mi bisabuelo, Jorge Fuchs, que nacido en 1887. Así que estas son una de las cosas que yo Hermoso, conservo, qué y bárbaro. además tengo en mi casa muchas cosas. Conservo la valija de mi bisabuelo, Ay, qué bárbaro, que qué lo más emoción. atractivo que tiene esa valija es el sello del ferrocarril, de que cuando ellos venían, por ejemplo, de Concordia a la aldea, viajaban en tren, tenía ese sellito del ferrocarril. Conservo los anteojos redonditos de oro, que eran también de mi bisabuela, con el marquito de oro. Era indispensable que cuando se iba a misa usaran no sé, ellos decían... Sí, un velo. Ajá. Bueno, una mantilla, Ajá. como la una mantilla, mantilla, la exacto. mantilla. Ajá. También tengo que era de mi bisabuela, así que un par de material que, o sea, valor económico no tienen, pero tienen Sentimental. ese valor Tremendo. tremendo, histórico, y lo importante es ahora buscar a alguien que le interese y quiera conservar esto, que así nos va a pasar a la mayoría de las personas de la aldea. Yo tengo mucho contacto con los adultos mayores, siempre les insisto que sigan hablando el dialecto cuando se reúnen entre las amigas, y lo otro le digo, cuando dejen la orden, le digo, el día que ustedes no estén más, digo que sus hijos, antes de descartar cosas, que vean la posibilidad de dejarlos en algún lugar, porque en algún momento tenemos que hacer lo que hicieron ellos, tener un museo. Pero si no conservamos, todo esto se pierde. Total. Así. Bueno, perdona, Chu, sí. con respecto a lo que dice Claudia, nosotros invitamos a la comunidad y a los descendientes de la colectividad nuestra, que nosotros tenemos un espacio en donde hacemos ese rescate patrimonial, y por ahí en las situaciones que explica ella, bueno, si no tienen lugar para dejarlo, si por ahí le molesta o por cuestiones de mudanza, que por ahí, bueno, que lo traigan a la asociación, van a tener un lugar. A nosotros nos va a servir, y bueno, y se va a mantener y conservar, y también, bueno, va a ser parte del patrimonio de nuestra colectividad y de toda la ciudad. Así que los invitamos a que se acerquen y que Eso. lo puedan traer, alcanzar, y nosotros se lo cuidamos. Nos quedamos con un montón de invitaciones, porque está el museo para conocer de la asociación. También conocer Aldea San Antonio, que es una localidad muy cerca, muy bonita, muy linda para esos días que vos decís, ¿qué hago este fin de semana? Agarrate el mate, andate a la Aldea San Antonio. Aparte hay lugares, un restaurancito también donde alguna comidita típica podés encontrar. Es un lugar amable, tranquilo, lleno de verde, en donde también hay eventos. Bueno, tenemos la fiesta del inmigrante alemán y de la Fundación del Pueblo en febrero, que es un fiestón. Estuvimos viendo imágenes, que arranca con un desfile tradicional, luego la fiesta en el club. Hace poco fue la fiesta de la polca y la cerveza, que es muy divertida. Este año me la perdí, pero el año pasado fui, y la verdad que así como me ven, me bailé todas las polcas habida y por Muy haber. bien. Ahora se viene también la feria de la torta alemana, así que ¿Cuándo? Todavía no tenemos la fecha confirmada, pero seguramente en julio Perfecto. vamos a estar activando esa para que no se pierdan esta receta. Asimismo, nosotros estamos confeccionando, te cuento la primicia. A ver, primicia en ADN. Un recetario Qué estamos lindo. confeccionando, que saldrá también ahí para que queden escritas todas estas recetas de las comidas que hacían nuestras abuelas.
Bueno, qué importante ser reservorio de la memoria de nuestro pueblo. El Papa Francisco dijo una vez, de esos que te dicen que la historia no sirve, que no te acuerdes de tus patriotas, que no te acuerdes de la historia de tu pueblo, reíteles en la cara, son payasos de la historia. Y yo creo que hay algo de eso, ¿no? Como que no podemos amar el lugar donde vivimos, querer hacer de nuestra sociedad algo mejor, si no conocemos de dónde venimos, y quizás no es de dónde vengo yo, sino de dónde viene la comunidad de la que forma parte, ¿no? Así que con este programa, muy sencillamente, pero en cada episodio tratamos de rescatar algo de eso que nosotros somos, la importancia de escuchar a nuestros mayores, escuchar las anécdotas de nuestros mayores, darle valor a eso que nos parece, eso que bordaba la abuela, eso que cocinaba la abuela, esa herramienta que tenía el abuelo ahí tirada en el galpón. Bueno, detrás de eso tan chiquito, tan sencillo, se entrampa gran parte de lo que realmente somos, de la esencia de lo que somos. Entonces hay que ser más humildes, aprender de nuestros mayores, amar lo nuestro, ¿no? No pensar que lo lindo siempre está muy afuera o muy lejos, sino que también tenemos tantas cosas lindas acá cerca. Así que bueno, le agradecemos un montón por haber venido. Muchas Nos vamos gracias. llenos de invitaciones para, conocer más de esta cultura que viene del dolor, de la lucha, de la resiliencia, pero que hoy se caracteriza por la alegría, el festejo, la buena comida y el sentido de comunidad que tantos nos hace falta, ¿no? Hoy por hoy, que cada uno anda por su lado. Bueno, ustedes se juntan por Nosotros cualquier cosa, ustedes se juntamos juntan. Bueno, muchas gracias por haber venido. Y bueno, muchas gracias a ustedes por estar del otro lado. Nos encontraremos en el 5º capítulo de ADN Jechú para seguir conociendo, para seguir pintando el mundo acá desde nuestra aldea y para seguir conociendo esto que tenemos que amar, que es nuestra ciudad, nuestro territorio, nuestra provincia. Internet, veloz, estable. Ecotel, la fibra óptica local. $50 megas. 100 megas. 200 megas. Ecotel, contrata hoy. Ecotel, la fibra óptica local. Contrata hoy tu servicio de internet por fibra óptica comunicándote al 3446-2011-84. En Matcom somos líderes en soluciones de infraestructura para redes de datos. Contamos con un amplio portfolio de productos y servicios respaldados por la más alta tecnología e innovación. Somos distribuidores mayoristas de las mejores marcas del mercado, garantizando productos de máxima calidad y confiabilidad. Brindamos asesoramiento, desarrollo e instalación con soluciones personalizadas que impulsan el éxito y la transformación digital de nuestros clientes. Contáctate con nuestro equipo de expertos y lleva tu proyecto al siguiente nivel. Matcom te conecta al futuro. Limpia la moto, lubrica las bisagras, elimina óxido, ahuyenta roedores, afloja tuercas y tornillos, abrillanta ruedas, protege plásticos. Nuevo lubricante multiuso Walker W400, 10 veces mejor. Hace 3 años asumimos el desafío de transformar esta cooperativa y entendimos que el futuro no era esperar, sino animarse a construirlo. Fortalecimos el sistema eléctrico, recuperamos una institución sólida y dimos pasos históricos hacia una cooperativa moderna y multiservicios. Impulsamos conectividad, construimos un data center de última generación. Creamos Jechú TV y llevamos nuestros contenidos digitales a 21 provincias a través de la plataforma Sensa. También avanzamos en nuevos servicios sociales, con salas velatorias próximas a ponerse en funcionamiento, pensando siempre en acompañar a nuestra comunidad.
Nada de esto hubiese sido posible sin nuestros trabajadores y sin cada vecino que acompañó esta transformación. Hoy, a 80 años de su nacimiento, la cooperativa vuelve a mirar el futuro con orgullo, con fuerza y con una visión clara, porque el futuro ya empezó.